Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Carlos Alegría, CEO de Central American Chamber. Y en esta ocasión me acompaña un amigo muy especial, porque nos conocimos desde hace mucho tiempo por otro amigo, pero que venimos conversando y eventualmente hasta trabajando de temas muy de vanguardia. César Castro, ¿cómo estás, César? Carlos, muy bien, un gusto estar aquí contigo hoy. De verdad que para mí es un gran placer. Bueno, para los que no conocen, me gustaría que tú te presentaras, pero yo solo voy a decir que tú estás a la vanguardia en temas de blockchain y Bitcoin. Pero explícanos, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo te ves tú en este mundo nuevo y cómo es esto contigo? Sí, perfecto, Carlos. Mira, mi background es en tecnología, trabajé en el área de telecomunicaciones, trabajé con Consumer Electronics, con todo el tema de cloud computing. Entonces he visto como las olas de la tecnología. Ah, Y lo que me dedico ahora, yo soy el fundador y el CEO de una compañía que se llama Scale Group. Y lo que hacemos es ayudamos a compañías medianas en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, a adoptar estas tecnologías, pero con un enfoque en mejorar su modelo de negocio, en mejorar las experiencias de los clientes, en mejorar sus procesos. Y a eso nos dedicamos. qué Entonces, es una bueno, forma de integrar tecnología y hacer también procesos de transformación con las empresas. fantástico. Y bueno, lo que nos compete el día de hoy un poquito, porque conozco un poco tu historia y sé dónde lo que estás trabajando. El blockchain, y para los que no nos han visto el tema, pues es un tema que viene de hace rato. Pero ¿cómo es que nace el blockchain? ¿A partir de qué? ¿Por qué se inventó? Y los que en medio conocemos de esto, sabemos que eso terminó siendo el cripto. Pero ¿cuál es la historia? Así en unas pocas palabras, César. Sí, Carlos, mira, el blockchain se basa en unos conceptos que ya llevan varias décadas de desarrollo. El Ok, primer concepto es el de una base de datos descentralizada. El segundo concepto es el de criptografía. Y el tercer concepto son los mecanismos de consenso. Hacia el año 1991 como que se describió esta tecnología, ok, blockchain, ok. que básicamente unía estos tres conceptos. Pero solamente hasta el 2008, que cuando se conceptualizó y fue creado Bitcoin, pues este concepto de blockchain tuvo un caso de uso, una aplicación en la vida real. Y para ser más específico, en el 2008, Satoshi Nakamoto escribió en octubre del 2008, escribió un white paper, el white paper conocido de Bitcoin, son solo 6 páginas, Imagínate. pero es bien relevante porque es la primera moneda digital que resuelve un problema muy importante que es el problema del doble gasto. Doble gasto se refiere a ese riesgo potencial de una transacción digital se haga 2 veces con el mismo activo digital. Que con los emails es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Yo mando un email y alguien más lo manda. Pero si ya es Mm, un activo digital que tiene valor, pues no me lo puedo gastar 2 veces. Entonces, claro. ese es el tema que resuelve esa primera moneda, que ninguna otra lo había hecho antes. Y esto lo hace sin necesidad de que haya una autoridad central que dé la confianza y sin necesidad de que haya un servidor central en términos tecnológicos. Sí. Y Bitcoin básicamente es la primera implementación de ese concepto que se había definido por allá a principios de la década de los 90, el concepto de blockchain. Ese es un poco como la historia. Sí, y esto me lleva, yo me acuerdo que ahí por el 2001, 2002, 2004, que empezó a funcionar el tema este de la digitalización, empezó a escucharse ruidos después del famoso Y2K, ya que creímos que se iba a parar el mundo y no pasó nada, pero el tema ya cuando salió Bitcoin, como que el mundo se revolucionó en términos de moneda digital. Obviamente era la tecnología de blockchain la que está detrás de Bitcoin. En ese sentido, César, el Bitcoin nace con qué objeto, con ser una moneda, hablando un poquito del Bitcoin, después hablaremos de blockchain ya como tecnología, pero hoy por hoy, ¿cómo nace el Bitcoin? ¿Como una moneda de intercambio o como una moneda de inversión? Porque hoy por hoy, bueno, en mi caso, que soy de El Salvador, hasta bitcoinizado está la economía. Entonces, en el inicio, tú que viste esas olas, ¿qué fue lo primero que pasó o por qué nació así?
Sí, mira, ahí hay varios temas. El paper de Satoshi Nakamoto describe muy bien el caso de uso, la usabilidad y lo que es el Bitcoin. Y en su visión, definitivamente tiene como ese doble uso. Por un lado, es un tema de reemplazar entes centralizadas, porque no es coincidencia que esto sale precisamente en octubre del 2008, cuando estábamos ahí en todo ese tema de la crisis financiera. Sí, Entonces es un tema de, oye, ¿cómo nos movemos de este mundo financiero, de un mundo centralizado a un mundo descentralizado? Y particularmente en el Bitcoin, lo ve como una moneda digital en el largo plazo, ¿no? Una moneda digital que sirve para hacer transacciones. En el corto plazo, hoy en día, como tú lo describes, la aplicación es almacenar valor, storage value, no storage of value. Es almacenar valor y es más una inversión desde ese orden del día. Pero en el momento en que ya haya un suficiente adopción y el valor del Bitcoin se estabilice, su caso de uso como un medio de intercambio es totalmente válido. Hay tecnologías también que están poniéndose encima y desarrollándose en el stack de Bitcoin, como es la tecnología de Lightning Network, mm, que es una tecnología como se conocen en otros ecosistemas, un Layer 2, se monta sobre y usa todo el real estate, todas las capacidades, la seguridad de Bitcoin, pero se monta encima y tiene menores costos de transacción y la hace más rápido. mm. Entonces, ese desarrollo de esa tecnología encima de Bitcoin, más una estabilización del precio de Bitcoin, yo creo que en el futuro vamos a ver el Bitcoin definitivamente como un medio de intercambio. No estoy Que diciendo que vaya a ser el único, ni me aventaría a decir que va a ser el más importante, pero definitivamente su caso de uso fue concebido desde el principio como un medio de intercambio y estamos en esta fase de evolución, ¿no? Que también se concibió porque Satoshi Nakamoto hizo algo muy interesante, que es premiar a los mineros con exacto. bitcoins sí, con bitcoins cuando cierran los bloques, que es parte del mecanismo de consenso. Pero además, cada 4 años, esa recompensa se baja a la mitad. O sea, él concibió desde el principio, en solo 6 páginas, pero concibió un ecosistema descentralizado donde tenía que haber recompensas y cómo esas recompensas, en la medida que avanzaba la moneda, iba tomando valor y tenía que darle menos a estas personas que estaban ayudando con recompensas porque, bueno, ya iba a valer más. Entonces, eso estaba concebido y lo que está pasando en el Bitcoin en Es términos eso. macro hace parte de la conceptualización que hay en ese white paper. Cuando nace Bitcoin, yo me recuerdo que escuché una anécdota de alguien el famoso de dos pizzas que vendió que iba a cobrar con dos pizzas y alguien le pagó con no sé cuántos Bitcoin y hoy sería multimillonario, pero perdió los discos duros, no sé. A lo que voy con esto es que obviamente el lanzamiento del Bitcoin y obviamente la tecnología blockchain dio paso a más monedas, ¿no? Dio paso a Ethereum y a todas las que conocemos. Correcto. En ese lanzamiento de monedas, sigue siendo el interés de instrumentos de intercambio y por qué se dan tantas monedas. O sea, ¿cuál es yo sé que al final todos tenemos intereses en algo así, pero ¿cuál es la raíz de fondo de tener tantas monedas digitales, sobre todo cripto, en un mercado donde si la adopción del Bitcoin es difícil, que en teoría es la que más aceptamos, ya no digamos las demás, ¿no? ¿Cuál sería la razón de esto? Sí, mira, la industria se ha desarrollado fundamentalmente a partir del Bitcoin y hay varias monedas que han sido concebidas como monedas, como tal, como medios de intercambio. Pero también hay varios productos que han sido concebidos para tener una utilidad diferente a un tema de intercambio. Ethereum es un ejemplo. Ethereum es concebido como plataforma una plataforma de nube que permite la creación y la manipulación de contratos inteligentes y de aplicaciones distribuidas que se conocen los dApps. Y Ujú. cada transacción en Ethereum
en la red de Ethereum utiliza algo para hacer la transacción, tú tienes que pagar un gas y ese gas lo pagas con una moneda que se llama ETH o Ether. Mm. ¿Sí? Entonces, ese es otro caso de uso que es más desde la óptica de la tecnología, desde la óptica del mundo de los servicios, del mundo de los contratos inteligentes. Smart contracts. Ajá. Exacto. Y hay un montón de monedas para distintos casos de uso. Entonces, todo esto obedece a que hay muchos emprendedores, hay mucha gente con ideas queriendo desarrollar, pero también, como tú decías, es un número muy grande y hay que ser muy cuidadoso con qué proyectos, con qué monedas voy a participar, voy a invertir, porque también genera un poco eso que vimos por allá en la época de dorada del oro en California, Sí, donde todo el mundo quiere ir y quiere buscar y quiere aprovechar cada mina, cada oportunidad, y todo esto se presta también para fraudes. Entonces, correcto. muchas de esas monedas eventualmente van a desaparecer porque su utilidad no era tan real como lo pintaron los creadores cuando lo crecieron, o simplemente porque es una startup y tenía ciertas hipótesis y no encontró su mercado, o porque encontró su mercado, pero hubo otra más fuerte con un mejor caso y la destruyó. Entonces, de esos miles de monedas, porque hay miles de monedas, la última vez que vi había más de 4.000, no sé cuántas sean en este momento, 4.000 monedas. Bueno, muchas no van a estar y muchas lamentablemente son fraudes, pero muchas también son intentos de emprendedores queriendo sacar proyectos, queriendo innovar. Algunas van a salir, pero otros no. En el mundo de los emprendedores, cuando tú eres un venture capital, por ejemplo, tú inviertes en 10 o 20 proyectos claro. y sabes que de pronto uno te va a funcionar. Uno o dos, Y exacto. estos proyectos en este momento son venture capital. Estos proyectos no son todavía proyectos avanzados como Bitcoin o como Ethereum. Son proyectos que todavía están en ese mundo de venture capital. Y Y algunos se van a consolidar y otros van a desaparecer. Y hay que tener cuidado, hay que estudiarlos y hay que entender realmente si esto es algo por solamente tecnología, si esto es algo porque tiene una utilidad y lo van a utilizar las personas o lo van a usar las empresas, o si esto es algo porque alguien quería simplemente hacer dinero, ¿no? que, es- Entonces hay que, hay que, hay que mirarlo todo y estudiarlo a fondo y documentarse muy bien. que eso es un poco de los detractores de moneda digital dicen eso es fraude. Y se han escuchado casos que han robado miles de monedas y que ha habido robo y que ha habido fraude, que ha habido desfalco, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, tuvimos la oportunidad también de trabajar un poco con el tema Rutanio, que es una de las áreas que entiendo que es como una aplicación para un ecosistema de emprendimiento, ¿no? Que Rutanio nació con ese sentido y hasta donde tuve la oportunidad de estar participando, entiendo que quedó así. Ese es un ejemplo, ¿no? De una aplicación puntual donde eventualmente, hoy por hoy, hasta donde tengo entendido, no hay inversión en esa moneda, o sí la hay. No, no hay inversión. Tanto Rutanio como el token Nexo de OpenExo Fenix. son el tipo de monedas que están concebidas como incentivos para desarrollar una comunidad. En el caso de Exo, es una moneda de intercambio entre los miembros de una comunidad que están en todas partes del mundo y puede ayudar como un intercambio de sus servicios en todo este mundo de organizaciones exponenciales. Sí, En el son, caso de Rutanio, tiene el mismo concepto, pero es local. Es ok. cómo compañías pequeñas pueden empezar a prestarse servicios entre ellos y en lugar de decir, oye, ayúdame con esto que yo después te ayudo, tú dices, mira, ayúdame con esto, yo te entrego estas monedas y después tú puedes usar esas monedas para alguien más que te ayude y lo entregas. En ambos casos son monedas que han sido pues, muy bien manejadas porque no tienen ningún tema especulativo, no Exacto. están en ningún exchange, no se han vendido monedas como tal y simplemente se utilizan dentro de una comunidad y el que adquiera las monedas pues lo puede utilizar en la comunidad. Entonces ese es otro tipo de monedas que no están dentro de las 4.000 porque son monedas que ni siquiera están inscritas Listadas. en ningún exchange, ¿no? Y, es, Es y más eso, un tema interno cerrado exacto. para una comunidad específica, para hacer intercambio de favores, de servicios
Y como estas, hay otras monedas que lo hacen de la misma forma, ¿no? O sea, en ese sentido, volvemos a lo, yo me acuerdo que una vez hablaba con alguien de Rután y le decía que esto volver al tema del trueque digital, ya es volver casi al trueque, lo único que con una moneda digital, básicamente, ¿no? Correcto, es volver al trueco, es solamente que en lugar de tú, por ejemplo, ayudas a lavar el auto mientras a la señora que vive sola en una casa, la señora te puede cuidar tu hijo. En cambio de hacer ese trueque, tú lavas el auto y te entregan unas monedas que luego si tú necesitas que alguien te cuide a tu hijo en otro momento, pues tú vas y entregas la moneda y te cuidan a tu hijo. Y en vez de hacer el favor y contar los favores, pues lo haces a través de estos tokens realmente, más que monedas, son tokens Son tokens. de intercambio y de trueque, tal cual como lo dices. Y esa de nuevo es otra dimensión diferente a los coins que estábamos Exacto, hablando y a exacto. los proyectos también de tecnología, porque así como Ethereum hay otros proyectos que conciben, por ejemplo, hacer todo el cloud computing distribuido, ¿sí? Entonces, hacer todo el tema de procesamiento de inteligencia artificial distribuido, en lugar de hacerlo en un centro cerrado, si yo tengo mi GPU de mi consola de juegos en mi casa, Que yo yo sea puedo parte de. ponerla para procesar inteligencia artificial cuando no esté jugando y a cambio recibo algunas monedas. Y ese es otro proyecto que existe, ¿no? Hay muchos proyectos, hay miles de proyectos, como te mencioné, En, en e- y en distintos buckets, ¿no? Como en distintas eh, arenas. y en ese sentido, ese es como el futuro cercano. Ya vamos a hablar al final de inteligencia artificial, pero en el caso de las monedas basadas en este tipo de beneficios, hablemos de token, no hablemos de monedas. ¿Ese es el futuro o hay un futuro más grande todavía? Porque ya hablamos un poco de Bitcoin, que es al final una moneda, puede ser una moneda de intercambio y hay países como El Salvador que la usan, pero este tipo de proyectos como el que hablamos de OpenExo, etcétera, o Ethereum, ¿esa es la visión o hay algo más que va a venir con este tipo de iniciativas? Porque hoy está hablando de cloud computing, algo que me suena muy interesante, o de inteligencia artificial distribuida, donde ya mis equipos se ponen a disposición de la comunidad. ¿Ese es el camino? El mundo al que vamos es un mundo de una economía de peer-to-peer, Mm, ¿sí? Cuando comenzó todo este tema de tecnología, comenzó con una economía centralizada, de plataforma, donde sí, yo tengo una plataforma, llámese Facebook o Meta ahora, o Google, y todos llegamos ahí, participamos, pero pues todos los ingresos, todo el beneficio lo obtienen estas plataformas. Luego evolucionamos a estas redes, que son estas redes de la economía compartida, cuando empiezan a aparecer los Uber, los sí, Airbnb, donde hay activos que no son de la compañía, sino que es de la persona que alquila su apartamento o su cuarto, o de la persona que va en su auto haciendo el transporte de las otras personas. Entonces es también comunidad, pero es un modelo de economía compartida. Y todavía hay unas plataformas centralizadas como Uber, como Airbnb, que cobran un peaje, pero ya no es 100%, ya es un porcentaje. En algunos claro, casos, como en YouTube, es 50%, en otros casos como Airbnb, Uber, no tengo los últimos números, pero puede ser del orden del 20, del 30%, incluso menos, no tengo los últimos números, pero no es 100%. Y luego nos estamos moviendo entonces a esta economía, que es la economía del peer economy, y es mm, una economía donde yo puedo transar con cualquier persona sin necesidad de tener un intermediario. Entonces, los ah, costos de mi transacción se reducen ostensiblemente. Un caso práctico de la vida donde vamos a poder ver estas cosas funcionando y que ya están hoy funcionando, es todo el tema de las remisas, que es importante en Centroamérica, por ejemplo. claro, Muchas personas en Estados Unidos vienen, trabajan, envían el dinero de regreso a sus familiares en Centroamérica. Hoy tienen que ir a una de estas casas que sí, hacen la entrega de las remisas y toman un porcentaje, vamos a decir 14%, 20%. Cuando yo tengo esta opción de hacer esta transferencia persona a persona, estoy hablando de que el costo de mi transacción es casi mínimo. Y eso tiene una ventaja importante porque si yo envío $1 y alguien se queda con 30, al país allá en Centroamérica va a llegar 70 70, centavos. En cambio, si alguien se queda solamente con el punto 1
o el 0,2 o el 1% o el 2%, vamos a decir, pues le va a llegar el 98%. Sí, los números son todavía teóricos. Lo que quiero Claro. ilustrar es el impacto que eso tiene en el Producto Interno Bruto de cualquiera de estos países, y es una de las razones por las cuales El Salvador ha tomado las decisiones que ha tomado de instaurar el Bitcoin como una moneda legal ahí en su territorio, porque al permitir este tipo de servicios, pues ese 30% o 20% que se quedan con intermediarios ahora llega a la economía local. O sea que ¿Sí? aquí, Entonces, esa es una buena aplicación en el sí, contexto de Centroamérica, de cosas que podemos ver y de ese mundo que es el mundo que tenemos al frente, que es el mundo del peer economy, sí, del de peer-to-peer economy. donde yo directamente contigo hago la transacción y no hay un ente centralizado. Ahora, en ese sentido, y para cerrar el caso, el tema de regulación, el tema que ya vimos que la idea inicial de un Bitcoin fue, o de una moneda cripto, es evitar la regulación, para que no hubiera manipulación y todo esto. Pero cuando se están dando estas posibilidades y países como El Salvador, que están haciendo este tipo de cosas, ¿cómo queda la regulación? O sea, tarde o Sí. temprano la regulación va a terminar cediendo o va a tener que adaptarse o cuál va a ser el toll, porque es una de las Sí, razones por la que la gente también lo termina copiando, ¿no? sí, solo una claridad en caso de que no haya sido yo suficientemente específico. Cuando se inventa Bitcoin no era para saltar la regulación, era Mm, simplemente para crear un sistema que era distribuido usando medios digitales en vez y descentralizado, ¿sí? ya, Que contra un sistema centralizado que ha estado por décadas. por Pero años. antes de ese sistema centralizado del mundo financiero, hubo varios sistemas descentralizados. O sea, los bancos centrales de los países no han existido toda la vida. Eso es una cosa de este Sí, siglo. sí, sí, es ¿Sí? Y cierto. después de este siglo, no, del siglo anterior y de la segunda mitad del siglo anterior. Es una cosa de corto plazo. Antes de eso había otros modelos que eran también distribuidos. Entonces, solo para claridad, que no haya quedado la confusión, cuando se crea Bitcoin y lo que yo leo que plasma el concepto de Bitcoin no es saltar la regulación, sino Mm, mirar un esquema descentralizado como ya se había habido en otras épocas, pero usando tecnología y resolviendo este problema el- del gasto doble, ¿sí? O de exacto. double expense, como se dice en inglés, de los activos digitales, ¿sí? Entonces, solo por claridad. Luego, el tema de la regulación. El tema de la regulación tiene que ir evolucionando. Lo hemos visto en muchas tecnologías, con muchos emprendedores. Hay emprendedores que simplemente son más arriesgados Claro. y no es que estén en contra de la regulación, sino que su tecnología les permite hacer cosas que la regulación todavía no contemplaba y empiezan a hacer cosas más avanzadas. Y luego la regulación tiene que hacer el catch-up. Un ejemplo reciente que todos vimos fue el ejemplo de Uber. ¿Sí? Cuando Uber empieza a ir a todos los países, a todas partes, Sí, empezó en California, pero se expandió por todas partes, no había una regulación clara. Y los taxistas iban a los reguladores y decían, oye, mira esto que está pasando. Pero hoy en día ya muchos países han hecho el catch-up y han ujú, entendido que ahora con una aplicación móvil en un teléfono que yo cargo a todas partes, puedo tener un mejor servicio que el que antes tenía cuando yo ponía la mano a los carros que pasaban. claro. Y han ido evolucionando la regulación. Entonces, yo creo que eso va a pasar también con diferentes monedas digitales. Hay unas que son tokens de utilidad y hay otras que van a ser definitivamente temas de valores, como se dice en Estados Unidos, securities, Sí, ¿no? Y tienen que cumplir, lo que es security tiene que cumplir con las reglas de los valores, de la regulación que tienen los valores y los inversionistas en este mundo de los securities. Los que son los utilities, si es una aplicación como por ejemplo se manejan hoy los granos en el mercado de commodity o el claro. petróleo, pues tiene que cumplir con la regulación de los commodities. Y de hecho, Bitcoin está a portas, es una de las grandes temas que está hoy en boga en las noticias, es cuando se saca el primer ETF de Bitcoin. Un ETF es un instrumento financiero donde Sí, cualquiera va a poder invertir en el sistema que ellos usen para comprar acciones
ir y comprar un ETF de esto donde representa el valor real del Bitcoin. Eso significa que es una moneda que ya en los temas de regulación ha hecho mucho el catch-up. Y Sí, ya la regulación está muy cerca y ha dicho, sí, mira, es una utilidad y hay que manejarlo, es un como commodity, un medio de intercambio y hay que manejarlo como tal. y- Ethereum le sigue, todavía no está al mismo nivel, pero le sigue. Ethereum ya tiene un ETF que es un ETF de futuros. Es un instrumento financiero diferente. Entonces, todavía no está totalmente claro si Ethereum lo van a concebir como un security o como un token de utilidad o como un commodity, pero está muy cerca también. Y luego otras van a llegar. Entonces, las regulaciones empiezan a hacer el catch-up y el mejor ejemplo es lo que ya vivimos en los últimos años en todos los países con Uber, ¿no? claro, Y, y algunos emprendedores se arriesgan más y corren riesgo de tomar multas, haciendo las cosas desde su diferente. punto de vista correcto y con el punto de vista de sus abogados. Otros emprendedores son todavía más arriesgados y así los abogados le dicen no lo hagan, lo hacen Entonces, y ahí es donde empiezan a ver problemas, ¿no? claro. Pero la regulación tiene que hacer el catch-up y en Bitcoin personalmente yo creo que ya lo hizo y cuando salga el ETF va a ser como la, el sello de que sí, efectivamente esto es un commodity y está totalmente Sí, ya, validado ya, como un ya commodity y pasa, como un medio de intercambio. en ese momento va a pasar a la realidad económica per se que vivimos, porque hoy por hoy ha tenido como una realidad alternativa Bitcoin, ¿no? Pasando por el hecho de comprar, vender, pero como medio de intercambio no ha sido así. En el momento en que sale un Sí, no, ETF, todavía para que sea un medio de intercambio se demora un poco. falta mucho Hoy más. en día es un tema de almacenar valor. Sí. ¿Y qué pasa? Hablando de un poquito, vámonos atrás de Bitcoin, hablando de blockchain. En el mundo de negocios, he visto muchas aplicaciones hoy por hoy hablar de blockchain para negocios. ¿Cómo funciona esto? ¿Tienes Sí, muy bien, algunos ejemplos de cómo blockchain muy importante. va a funcionar para negocios o ya está funcionando y las pequeñas, medianas, las grandes, y ya no digamos las pequeñas, cómo le podemos sacar valor a este conocimiento y a este tipo de herramientas para crear diferenciación y mejorar nuestras economías? Sí, mira, como hablamos y para dejarlo bien claro, blockchain ayudó a la creación de Bitcoin, ayudó a la Claro, creación de muchas de estas criptomonedas, pero va más allá de las criptomonedas. ok, Y es más que una tecnología, incluso yo diría. Es un movimiento que va a ayudar a redefinir muchas industrias y cómo los participantes de esas industrias van a poder tener un nuevo nivel de confianza, de transparencia y de colaboración. Entonces, para mí, blockchain es una forma de confianza digital. Tú y yo nos conocemos, tú me dices, César, hablemos, hagamos este podcast y lo hacemos. Si no nos conociéramos, no estaríamos sí, acá. nos tenemos Cuando acá. está este mundo de blockchain, empiezan a hacer un montón de transacciones que antes no eran posibles, empiezan a ser posibles porque hay un movimiento, una plataforma, una tecnología que da esa confianza. Entonces, ¿dónde veo yo que hay oportunidades? La primera oportunidad grande que yo veo tiene que ver con el tema de la identificación. Todos nosotros Mm, tenemos un dolor de cabeza para manejar los passwords, para tener la sí, seguridad, para entrar a todos los servicios de Internet. Cualquier compañía que opere hoy tiene que pensar en su estrategia digital y para tener la estrategia digital tiene que identificar a sus usuarios, ¿no? Entonces, blockchain va a jugar un papel claro en estos temas de identidad, va a ponernos a cada uno de nosotros en control de nuestros datos, porque ya no dependo de una base de datos centralizada, claro. sino que yo tengo vamos a decir, con un ejemplo concreto, un token Ujú, que valida o una identidad digital hecha en blockchain, que es un tipo de token, que valida que esa persona soy yo y que, por ejemplo, para entrar a un bar tengo más de 18 años. Un ejemplo sencillo. sí, Entonces, yo lo puedo mostrar, pero la persona no tiene que ver ni mi nombre, no tiene que ver ni mi dirección, simplemente tiene un token que le dice, sí, valídalo y el blockchain te valida de que esa persona tiene más de 21 años en el caso de Estados Unidos y que puede entrar al bar.
y puede comprar licor, ¿sí? Exacto. Entonces, eso es la vida real. En el mundo digital es tal cual. Tú Sí, eres claro. esa persona, yo te valido, no necesito saber los datos de la persona porque él tiene esa validación y puedo entrar y disfrutar de esos servicios. Y yo ya no tengo que preocuparme de un password y de un usuario, sino que muestro mi identificación y entro. Porque Y hoy entiendo ya hay que, varias aplicaciones que lo tienen. Yo hoy puedo hacer el sign in en diferentes plataformas, lo puedo usar con mi email y con mis passwords, o lo puedo usar con mi identidad de redes sociales, sí, o sí, lo sí. puedo usar como identidad de Microsoft, o lo puedo usar con una identidad de Web3, que es lo que el blockchain va a habilitar y muchas compañías están mirando este tema. Porque al final, teniendo la lógica de que se ocupa en Bitcoin para ponerlo más fácil, ese token es único. Para empezar, es único. Sí, sí, eso es un tema importante. Yo no entré ahí, pero es un tema importante. Aquí estamos hablando de blockchain, no estamos hablando de las criptomonedas. Sí, exacto. Bitcoin es un token que es fungible, como un billete. Ujú. ¿Sí? Eso significa que un billete de $1, no importa si es este billete o ese billete, me compra lo mismo, es $1, ¿no? Sí, Estos otros tokens de identidad son no fungible, que son únicos y que entiendo. pueden hacerse únicos y me representan a mí como mi identidad. Y hablamos de ejemplos en la vida real, hablamos de ejemplos del mundo digital, de las personas, pero cuando entra todo este mundo de Internet de las cosas van a tener que tener identidad porque van a empezar a Identidad. transar entre ellas. Entonces esa identidad va a jugar un papel importante en todo el tema de blockchain. Luego si vemos el tema de AI, que yo sé que Ah, quieres hablar más adelante, pero vale es, aquí la pena, va a sí, haber un montón de agentes de AI. ¿Y cómo voy a yo confiar con el agente si no sé quién es? exacto. Entonces, blockchain le va a poder dar la identidad a ese agente. Entonces, ahí empieza ese mundo de la identidad. Es un caso de uso que para mí personalmente va a dar mucho valor y va a llevarnos a vivir esta nueva era de lo que se ha denominado el Web3, ¿no? Sí, y que básicamente vamos a terminar como aquellos dibujitos animados de hace muchos años donde decían que la refrigeradora comunicaba con el microondas y con el teléfono, etcétera, y nosotros le mandábamos una comunicación y entre ellos se arreglaban. O sea, lo estoy poniendo de manera muy jocosa, si lo quieres ver así, pero al final es eso, ¿no? O Y sea, es hay una, eso, porque está el metaverse incluso también, exacto, que, donde vamos a tener unas vidas paralelas y va a haber mundos de metaverse, donde voy a unir el mundo físico con el mundo digital en todo este tema de augmented reality, que seguramente va a ser la siguiente plataforma de cómputo, claro, así como pasamos de los computadores a los móviles, vamos a llegar y ya estamos más cerca, porque Microsoft hace rato tiene el HoloLens, sí, Apple más recientemente lanzó su Vision, todavía es para uso industrial o corporativo, pero estamos a años, no a décadas, de que sí. eso esté en manos del consumidor, ¿no? Y fíjate, y quizás por aquí va un poco ya pensando en el futuro, lo que hablamos de inteligencia artificial, blockchain, hoy veámoslo en función de las personas que nos escuchan, porque esto es más, y no es que yo me sienta ya un poquito mayor, pero yo lo veo más por la gente joven que va viniendo con mucha fuerza en estos temas. ¿Cuál debería ser o cuál tú crees que sea el camino para aquellos jóvenes, sobre todo, gente que tiene mayor fuerza, mayor conocimiento, que nacieron en este ecosistema? Para aprovechar esto en el futuro, porque así como en su momento fue un Uber, etcétera, van a haber, como tú dices, metaversos, mundos paralelos, etcétera. Pero yo soy un estudiante, voy a poner un ejemplo de acabo de salir de high school y ahora quiero meterme a una industria nueva que es tecnológica. ¿Cuál debería ser mi camino? Pensando en todo esto. Sí, es una pregunta importante. Yo la extendería a más de los jóvenes, a todas las personas. Yo creo fervientemente en el Grow Mindset No, y ok, todos tenemos que aprender, no importa la edad que tengamos. Y bueno, esto aplica para todas las tecnologías, no solamente para blockchain, aplica también para los temas de AI, donde particularmente yo soy muy positivo con los temas también de AI. Hay repercusiones éticas y sociales y nos sí, tenemos que preparar. Si no nos preparamos, pues puede salir mal, pero si todos nos preparamos, sale bien. Pero bueno, yendo a la pregunta, es una responsabilidad de cada uno de nosotros prepararnos, entender estas tecnologías, entender las tendencias de mercado.
Eso es lo primero. O sea, este tipo de cosas que estamos haciendo acá de educar es fundamental y esperamos que tengamos muchos oyentes y muchas personas viendo este video. Pero también cuando yo voy aprendiendo, tengo que empezar a preguntarme, oye, ¿y esto cómo es que va a afectar mi negocio si yo ya tengo un Ah, negocio? claro. Oye, ¿esto cómo es que va a afectar mis pasiones y mis planes si yo estoy empezando? Y empezar a ver las oportunidades, empezar a mapear esas oportunidades donde tú puedas crear ventajas competitivas en tu negocio o ventajas competitivas en tu carrera como un profesional joven y empezar a experimentar. Estamos viviendo una época muy importante de transformación, de Sí, innovación. Es el mejor momento, desde mi punto de vista, el mejor momento para vivir en la historia de la humanidad. Estamos mucho más avanzados y vamos mucho más rápido de lo que pasaba por allá en el Renacimiento hace unos sí. siglos. Y siempre vemos el Renacimiento como, wow, esa era explosiva, pues estamos viendo una era todavía mucho más explosiva y más interesante que ese Renacimiento. Y tenemos que seguir, pues también nuestras pasiones, tenemos que seguir en qué somos buenos, alinear los propósitos que tenemos en nuestra vida y buscar comunidades y trabajar con comunidades, trabajar con proyectos que tengan esos propósitos similares a los que yo tengo y vincularme con esos proyectos. Hoy en día con una cuenta de Discord, yo puedo entrar a montones de estos proyectos y empezar a participar. Y es un mundo diferente al que nos tocó Sí. a ti y a mí empezar cuando trabajábamos, donde íbamos a una empresa, nos pagaban quincenalmente nuestro salario. Ahora no, ahora tengo que entrar a un Discord, trabajar con una comunidad, aportar mis conocimientos, aportar mis pasión, recibir rewards, recibir grants, hacer desarrollos, crear nuevos productos, ir Es y una, ofrecerlos al mercado. Entonces es eso, es cómo encuentro mis pasiones, cómo encuentro mis habilidades y cómo conecto con una comunidad que tenga ese propósito sí, o sea, esto transformador ya que yo cambió comparto. cambió de la era industrial, que era empleado, empleador, empleado, a una economía totalmente colaborativa basada en lo que hoy llaman los millennials, donde yo me siento bien, ahí me quedo. Y que es detrás de una computadora, a través de una comunidad, donde yo soy parte de la comunidad y aporto y la misma comunidad se reparte. Al Correcto. final, y eso tiene toda la vinculación con lo que hablamos al principio del trueque digital, que es como a la economía que vamos, a un modelo totalmente descentralizado. Y ahora con inteligencia artificial, que es la última pregunta que te tenía, que tú me mencionaste en algún momento, hay cuestiones éticas, cuestiones un poquito también de tener cuidado cómo evoluciona, pero la inteligencia artificial hoy por hoy ya es una realidad, ¿no? Correcto, es una realidad, tenemos que prepararnos. La inteligencia artificial está mejorando la productividad en las empresas, en las personas. Todas las tareas repetitivas están siendo optimizados y no afecta solamente al trabajador tradicional, sino que afecta al trabajador de la era del conocimiento. O sea, es una disrupción importante Mm. porque está afectando al trabajador de la era de conocimiento que vino, que había hecho una disrupción en el trabajador industrial. Sí, Entonces, exacto. de otro lado, eso nos va a dar pues más tiempo con nuestra familia, nos va a dar más tiempo para nuestros hobbies, nos va a dar un mejor nivel de vida, pero sí, puede haber un tema social importante porque cuando hablamos de productividad, de alguna u otra forma, los empleos van a cambiar, Sí, los empleos pueden incluso reducirse y reducirse desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de la nueva economía que tú y yo estamos conversando acá, se van a aumentar. El claro, problema es que las personas, no todos, están capacitados para moverse de esa economía tradicional a la nueva economía y tenemos que ayudarles a capacitarlos exacto, para exacto. que ellos puedan seguir sus propias pasiones y participar en esa economía como freelance, como emprendedores, como miembros de una comunidad y no como se hacía tradicionalmente como un empleador. Y los gobiernos tienen también que prepararse. Hay discusiones ya desde hace varios años de lo que es
salario básico universal para las Eh, personas. Yo no estoy diciendo que esa sea la solución, pero los gobiernos tienen que pensar esto porque definitivamente la inteligencia artificial está acelerando toda esta transformación a este mundo de una economía peer-to-peer, una economía descentralizada, y Total. las personas no están totalmente preparadas y tenemos que prepararnos y cada uno tiene que tomar la iniciativa, no nos podemos quedar esperando a que nuestro jefe nos Exacto, diga qué hacer o a que exacto. mi compañía me diga qué hacer o a que mi gobierno me diga qué hacer. Todos Y tienen responsabilidades, pero el individuo también tiene y como digo, tiene que prepararse, tiene que buscar su ventaja competitiva, tiene que buscar su pasión, tiene que buscar su propósito, encontrar la comunidad donde quiere colaborar y inventar estas nuevas oportunidades que hay en esta economía peer-to-peer. que al final del día, y con eso vamos cerrando, César, al final del día es una realidad que hoy vivimos a un ritmo muy acelerado. Creo que cuando, para por sacar un poquito el tema de pandemia, pandemia lo que vino a hacer, como estábamos encerrados y no podemos salir, fue poner en evidencia todas estas tecnologías que al final del día ya estaban o estaban naciendo, pero que lo que hizo fue acelerarlas. Y hoy por hoy, al ritmo que vamos, inteligencia artificial no tiene ni siquiera, a mi manera de ver, ni un año de haber sido popularizada como lo es hoy. Y apenas Entonces, va a ser un año desde que se imagín- lanzó el Generative AI de OpenAI. imagínate, Es increíble. ¿qué va a pasar de aquí a 2 años, 3 años? Entonces, el mensaje en todo esto, para ir cerrando, es, estamos ante un modelo no sé si a las puertas o ya estamos dentro, creo que estamos más dentro, pero hay que ser conscientes de que esa economía peer-to-peer que tú mencionas está más cerca de lo que creemos y muchas veces no somos conscientes. Y si no nos subimos bien al barco, tarde o temprano la misma economía nos va a ir ganando el paso y podemos terminar siendo aislados de una economía muy diferente que está basada en comunidad. ¿Qué Es- es tu, Yo, qué es tu yo creo mensaje en un final? futuro, yo creo en un futuro, Carlos, como tú dices, para ir cerrando, en un futuro de abundancia y en ser positivo. Si todos somos positivos y tenemos un tema de abundancia, las cosas van a salir bien, pero tenemos que hacer la tarea. Y en Claro, y juntando ahí con lo que tú mencionabas y poniendo ese mindset de abundancia y exponencial y positivo, pues qué bueno que la pandemia fue antes de que se lanzara el OpenAI, porque ya estábamos todos más preparados de exacto, entender que era un mundo exponencial y cómo exacto, las cosas pasaban realmente rápido, porque lo habíamos vivido en carne propia, con todo respeto de las dificultades que muchos claro. pasaron durante la pandemia, ¿no? Pero sí, es un mundo muy acelerado y hay que entender el modelo exponencial y hay que pensar exponencialmente porque no estamos todos creados para pensar linealmente y hay que hacer ese cambio de mentalidad también en cada uno de nosotros. Bueno, César, de verdad es un placer hablar de estos temas porque uno se transporta y uno ve que cuando uno se pone a pensar y a conversar así como estamos ahora, uno dice, si es cierto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y uno hasta se asusta de ver que muchas veces estas tecnologías y estas situaciones, esta economía peer-to-peer que tú mencionas, la tenemos ahí, hasta la usamos y muchas veces no somos conscientes. De verdad, César, te agradezco tu tiempo y tu disposición para compartir un poco tu experiencia y tu visión de lo que es este mundo digital y el nuevo mundo basado en colaboración. Vamos a tratar de seguir hablando de estos temas porque como tú lo mencionaste en algún momento ahora, es educando donde tenemos la posibilidad de ser partes de esta ola y tratar de subir a todos los que podamos para que participemos activamente. Muy bien, muchas gracias Carlos y bueno, estamos en contacto Te y gracias agradezco a mucho. todos. Perfecto. Feliz tarde. Cuídate.